Hola, buenos días. Mi nombre es Adriana Alvis y el día de hoy vengo a hablar sobre los fundamentos del diseño de ducto. Todo esto en base al libro de Programa de Entrenamiento para Operaciones de Ductos. Bueno, pues antes de empezar es necesario saber unos términos básicos que se encuentran en gradientes estáticos de flujo de bombeo, que son pues la cabeza dinámica, que es la presión expresada como cabeza en pies o metros que tiene un líquido en movimiento en virtud de la velocidad del líquido. La cabeza estática, que es un término que describe la cantidad de energía almacenada en un líquido como presión. La cabeza neta positiva de succión, que es la presión de cabeza que proviene de la formación de vapor en la boquilla de succión de una bomba centrífuga o cavitación en el impulsor. Cabeza de elevación, que es un término que representa la energía potencial de un fluido debido a su altura por encima de un nivel de referencia. Generalmente se toma el nivel del mar. Y lo que sería la cabeza total, que se refiere a la suma de la presión estática y la altura en un punto determinado del oleoducto. Bueno, para diseñar apropiadamente un oleoducto, pues es necesario entender las condiciones que afectan el fluido en el oleoducto. Las características de la tubería, pues este parámetro incluye el material de la tubería, su diámetro, grosor, longitud y cualquier revestimiento o aislamiento aplicado. En cuanto a las propiedades físicas del fluido, encontramos las propiedades como la densidad, la viscosidad, temperatura, presión, que pues son fundamentales para el diseño y la operación eficiente del oleoducto. Y la relación entre la tubería y el fluido, pues esta relación se refiere a cómo interactúan la tubería y el fluido durante el transporte. Factores como la velocidad, el régimen de flujo, ya sea laminar o turbulento, que pues más adelante lo hablaremos, eh, y ya. Bueno, las características físicas de la tubería afectan la forma como un fluido se comporta en un oleoducto. Específicamente hay tres parámetros que se deben considerar en el diseño, como lo es el diámetro interno de la tubería, la longitud de la tubería y la rugosidad relativa de la superficie interna de la tubería. En esta imagen podemos ver las tres características más importantes. Bueno, el diámetro interno de la tubería. En un oleoducto, la pérdida de presión debido a la fricción está relacionada con el diámetro interno de la tubería. Cuando el diámetro interno de la tubería disminuye, la pérdida de presión debido a la fricción se incrementa drásticamente siempre y cuando el diámetro más pequeño, al igual que el más grande, estén manejando el mismo fluido. En cuanto a la longitud de un segmento del ducto, afecta la caída total de presión a lo largo de ese segmento. Entre mayor sea la longitud de un segmento en un oleoducto, mayor será la caída total de presión a través de ese segmento. En consecuencia, la pérdida de presión por fricción para una tasa de flujo dada varía directamente con la distancia entre las dos estaciones. Bueno, en este caso, una tubería dos veces más larga tendrá dos veces la caída de presión. Por ejemplo, si la pérdida de presión en una tubería de 60 kilómetros es de 2.500 kilopascales, la pérdida de presión debido a la fricción es el doble para una tubería de 120 kilómetros. En este caso serían 5.000 kilopascales. Bueno, en cuanto a la rugosidad interna de la tubería, el factor de fricción es determinado experimentalmente mediante la correlación del número de reinos y la rugosidad relativa de la tubería con la fricción del fluido dentro de la tubería. Usualmente los factores de fricción son seleccionados con gráficas llamadas diagramas de Modi, las cuales relacionan el factor de la fricción con los dos parámetros adimensionales, el número de reinos y la rugosidad relativa de la pared interna de la tubería. Bueno, la rugosidad relativa es la relación del tamaño de las protuberancias o imperfecciones de la tubería y el diámetro interno de la misma. Aquí podemos ver una imagen y esta es la ecuación dada para la rugosidad relativa. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las propiedades físicas del fluido. Entre estas encontramos la viscosidad, que se define como la tendencia de un líquido de resistirse a fluir. La viscosidad del líquido es el factor más importante en el cálculo de pérdida de presión por fricción. La viscosidad de un líquido es un parámetro importante por los cálculos del tamaño de la línea y los requerimientos de potencia del bombeo. En cuanto a la densidad o gravedad específica, la densidad es la masa de una sustancia con respecto a su volumen. Una bomba tiene que trabajar más duro. La gravedad específica es la relación de la densidad de un fluido y la densidad del agua se incrementa en la misma forma que la densidad. Bueno, siguiendo con las propiedades físicas del fluido, la presión de vapor es la presión por encima de la cual el líquido ya no se evapora a una temperatura A. La mínima presión en un oleoducto debe ser lo suficientemente alta para mantener los fluidos livianos en su estado líquido. Eh,
En cuanto al punto de fluidez, se define como la temperatura más baja a la cual un líquido se verterá o fluirá cuando se haya enfriado, aunque hay crudos que pueden ser bombeados a temperaturas por debajo de sus puntos de fluidez, se requiere más energía para hacer esto. Bueno, en cuanto a la compresibilidad, la cantidad de compresión está directamente relacionada con la presión y la composición molecular del líquido. Cuando la presión disminuye a medida que el líquido corre hacia abajo en la tubería y se aleja de la bomba, el líquido vuelve a expandirse a su volumen original. Eh, bueno, en cuanto a la temperatura, afecta la capacidad del oleoducto tanto directa como indirectamente y puede alterar el estado de los líquidos, como la viscosidad y la densidad de los líquidos. Estos cambios nos afectan el desempeño de la línea, como también el costo de operación. Y pues es de resaltar que el petróleo fluye más fácilmente a temperaturas más altas y tiene una menor caída de presión por fricción. Bueno, en cuanto a la relación entre la tubería y el fluido, el número de Reynolds se incrementa a medida que el diámetro y la velocidad se incrementan y disminuye cuando la viscosidad aumenta. Se utiliza esta fórmula siempre y cuando el diámetro está en pies o metros, la velocidad está en pies por segundo y la viscosidad está en pies cuadrados por segundo. Pues en oleoductos estas unidades no son usadas comúnmente y se utilizan estas ecuaciones de acá en barriles por hora o metros cúbicos por hora. Bueno, para determinar la caída de presión en oleoductos se divide en tres pasos. El primero sería calcular el número de Reynolds, luego el factor de fricción y por último la pérdida de cabeza. Eh, Aquí también están estos tres pasos, que primero determina el número de Reynolds, luego el factor de fricción y ahí sí se utiliza la ecuación de Darcy para calcular la pérdida de cabeza. Bueno, el valor del número de Reynolds se determina el tipo de flujo en una tubería, el cual puede ser laminar, crítico o turbulento de acuerdo a los siguientes criterios. Laminar, que el número de Reynolds sea menor que 2000, crítico, que sea entre 2000 y 4000, turbulento mayor que 4000, como lo podemos ver en esta gráfica también. Bueno, el segundo paso es la determinación del factor de fricción. Si el flujo es laminar, ocurre una mezcla mínima de líquido. El factor de fricción puede ser leído del diagrama de Mode. Si existe flujo turbulento y mezcla de líquido que está fluyendo en el oleoducto, o si el flujo es crítico, pues existe una alternación entre el flujo turbulento y el flujo laminar. En cuanto a esta imagen, el número de Reynolds es utilizado para encontrar F para flujo laminar. Existe una relación simple entre el número de Reynolds y el factor de fricción. Bueno, el tercer paso sería los cálculos de la pérdida de cabeza usando la ecuación de Darcy. La ecuación de Darcy se usa para calcular la cabeza convertida en energía térmica a causa de la fricción cuando el líquido fluye en una tubería. Debido a que la energía térmica no ayuda a desplazar el petróleo hacia abajo por el oleoducto, usualmente esta cabeza se llama pérdidas por fricción o pérdida de cabeza por fricción. Es importante notar que esta energía no está perdida en realidad, pero tampoco contribuye a transportar el petróleo por el oleoducto. En la ecuación de Darcy relaciona cinco variables que serían el factor de fricción, la longitud de tubería, la constante gravitacional, el diámetro interno de la tubería y la velocidad del flujo. Sin embargo, pues también menciona cinco condiciones que serían la continuidad o estado estable, la velocidad del fluido no cambia, la incomprensibilidad, el fluido no cambia de volumen con un cambio en la presión, isotérmico, el fluido está a una temperatura constante, tramo, la longitud de la tubería es considerablemente más grande que el diámetro y diámetro constante, el diámetro del oleoducto no cambia. Bueno, en cuanto a las fórmulas alternativas de la ecuación de Darcy, encontramos estas dos. La diferencia de la una y la otra es que en la primera se utiliza la velocidad del flujo del fluido y la aceleración de la gravedad. Y en cambio en la otra se usa un delta P de pérdida de presión, la tasa de flujo Q y la gravedad específica. Bueno, la ecuación de energía de estado estable. La ecuación de energía de estado estable compara la energía en un líquido en dos puntos diferentes y cuenta para la adición o remoción de energía entre los mismos dos puntos. Esta ecuación combina la ecuación de Bernoulli con los factores de pérdida por fricción, el trabajo realizado por el fluido y la energía agregada al fluido. Esto se vio en el módulo de gradientes anteriormente. Aquí lo que es HP es una energía adicionada a las bombas y se ubica al lado izquierdo del signo igual de la ecuación de energía de estado estable.
Bueno, la distancia entre estaciones de bombeo, la bomba y estación de bombeo. La selección de una bomba centrífuga apropiada para aplicaciones específicas dependen del rendimiento del sistema, del flujo volumétrico, la viscosidad del líquido bombeado, la densidad del líquido bombeado y los requerimientos de cabeza. Las bombas, las cuales son a menudo dispuestas en serio paralelo, como podemos ver acá en esta imagen, se usan para agregar energía al fluido en el oleoducto y para reemplazar la energía que se pierde debido a la fricción. Bueno, las estaciones de bombeo. La diferencia de elevaciones entre las estaciones determinará más precisamente la localización real de las estaciones de bombeo, en la medida que estas diferencias de altura tengan un mayor impacto en el desempeño de la bomba. Esto es para oleoductos con multiestaciones. La diferencia de elevación entre las estaciones puede ayudar o impedir este desempeño. Se deben considerar dos aspectos importantes al establecer la distancia entre las estaciones de bombeo, como lo es el CNPS, que es la cabeza neta positiva de succión, y el MPO, que es la presión máxima de operación del oleoducto. Bueno, en cuanto al uso de la máxima presión de operación, si no hay mayores cambios en la altura entre las estaciones de bombeo, la presión más elevada será la descarga de la estación aguas arriba. Esta presión no se puede permitir que exceda la presión máxima de operación del oleoducto. Contrariamente, la presión más baja será la de la estación aguas abajo, donde las partes por fricción han agotado la mayor parte de la presión del líquido. Esta presión no puede permitir que esté por debajo de la cabeza neta positiva de succión de las bombas. Bueno, las bombas no pueden ser seleccionadas sin analizar todo el sistema para determinar sus características de operación. Por ejemplo, es importante saber qué tanta presión se necesita para transportar el líquido eh, a través del oleoducto o pues la capacidad también deseada. Las bombas serán integradas al sistema para mantener la tasa de flujo deseado y permitir futuras expansiones. En este caso vamos a hablar del perfil hidráulico. El efecto de la operación del bombeo en el perfil hidráulico, el gradiente hidráulico se incrementa a medida que el líquido pasa a través de la bomba. Aquí lo podemos ver en esta imagen. Y el gradiente hidráulico entre estaciones, el gradiente hidráulico es la línea en el diagrama de energía total que muestra la suma de la cabeza de altura y la cabeza estática en cualquier punto del oleoducto. Esta imagen pues muestra el efecto de una bomba en el típico gradiente hidráulico. La cabeza estática se incrementa a través de la bomba. Bueno, en esta imagen podemos encontrar los gradientes hidráulicos en una serie de tanques y estos gradientes hidráulicos en una serie de bombas. Bueno, ya para finalizar, las respuestas a las preguntas de los tres módulos, las tres características de las tuberías que se deben considerar para el diseño del oleoducto son el diámetro interno, la longitud y la rugosidad relativa a la superficie de la pared interna. La longitud de un segmento de un oleoducto afecta la caída total de presión a lo largo del segmento. Esto es verdadero. Los factores de fricción son determinados experimentalmente y seleccionados de las gráficas. El número de Reynolds relaciona las características de la tubería con las del fluido en movimiento a través de esta. Esa dimensional describe el tipo de flujo para un fluido en movimiento a través de una tubería específica. ¿Cuáles son las propiedades físicas y características del fluido que deben ser consideradas en el diseño de un oleoducto? La viscosidad y el punto de fluidez, la temperatura y la presión de vapor, la densidad, la gravedad específica y la compresibilidad. El factor más importante en la pérdida de presión debido a la fricción de un oleoducto es la viscosidad. La presión mínima en un oleoducto debe ser lo suficientemente alta para mantener el fluido en un estado líquido. La temperatura es un factor importante en el diseño del oleoducto porque cambia con la temperatura, la viscosidad, la presión de vapor y la densidad. Bueno, la ecuación de Darcy se aplica para flujo de fluidos que sea continuo, incomprensible e isotérmico. La ecuación de Darcy se usa para determinar las pérdidas de cabeza debido a la fricción en un segmento del oleoducto. Esto es verdadero. Y por último, las bombas centrífugas se usan típicamente en los oleoductos porque estas pueden ser conducidas solo por motores eléctricos. Los dos factores utilizados para determinar la distancia entre las bombas son el MPO, que es la presión máxima de operación, y la cabeza neta positiva de succión de la estación de bombeo aguas abajo. Si un oleoducto de una presión máxima de operación de 535 psi y la estación aguas abajo tiene una cabeza neta positiva de succión de 35 psi y la pérdida por fricción en la red es de 10 psi por milla, ¿qué tan distante pueden estar las estaciones de bombeo?
A 535 le resto 35, quedarían 500 PSI. Y como son 10 PSI por milla,